Bienvenidos, en este video hablaremos acerca del conflicto del Peñón de Gibraltar. Se desarrollará un poco de historia, los actores involucrados, los problemas que llevaron a este conflicto, la situación actual y sus predicciones a futuro. ¡Comencemos! Algunos acontecimientos a lo largo del conflicto fueron: en 1704, Gibraltar fue capturada en nombre del archiduque Carlos, pretendiente al trono español en este momento. Durante el conflicto iniciado los años anteriores por el Peñón de Gibraltar, se crea el Tratado de Utrecht, también conocido como la Paz de Utrecht, en el año de 1713, en el cual España cede debido a un acuerdo con Gran Bretaña, con una serie de artículos que benefician a España en dado caso que Gran Bretaña renuncie a este puesto por motivos como dar o vender. En dicho caso, se dará a España la primera acción. Luego, en el año del Tratado de 1714, Gran Bretaña abusó de su poder, extendiéndose un poco más de lo acordado del Tratado de Utrecht, lo cual desató una guerra para ambas naciones, lo que conlleva que el 10 de enero de 1810 se ven obligados a crear una alianza hispano-británica, los cuales se unieron para dar una protección a Gibraltar, ya que España garantiza que Gibraltar no sería atacado por fuerzas suyas ni por la tercera potencia en guerra con Inglaterra, operando desde el territorio peninsular, por lo que se mostraba Gibraltar frágil ante los demás países. Entre los años de 1815 a 1845, España permite a Gran Bretaña nuevos asentamientos más allá del tratado compuesto en 1713, de manera humanitaria por la situación que Gran Bretaña afrontaba en este momento, considerando así los siguientes años como una expansión en dicho territorio. La Constitución de Gibraltar se crea entre 1960 a 1969. Se cierra la frontera con el régimen franquista, lo cual perduró hasta 1985. España ingresa a la CEE, Comunidad Económica Europea, en el año de 1986, en la cual ya estaba incluida Gran Bretaña, mientras que se abrían las puertas a España este año. Por lo tanto, se determina la pertenencia de Gibraltar y España a la Unión Europea. Tras el transcurso de los años, los diputados del Parlamento de Gibraltar firmaron una declaración política en el año 2000, en la cual se presenta un interés por mantener una buena relación a nivel económico y que España no se vea con la necesidad de pedir su territorio. 2 años después, en 2002, se produce un principio de acuerdo entre España y Reino Unido para compartir la soberanía de Gibraltar. Este se muestra inconforme ante la decisión por este motivo y después entonces Reino Unido se niega a dialogar sobre la soberanía de Gibraltar. Luego de dialogar sobre la soberanía de Gibraltar, en 2005 los gobiernos español y británico y el gobierno de Gibraltar se reunieron para iniciar un proceso trilateral y llegar así a un acuerdo de 3 bandas, y que cualquier decisión debía satisfacer a todas las partes incluidas. En esta misma línea, para comprender a profundidad este conflicto, es importante hacer un poco de énfasis en los actores involucrados. Comencemos. Los círculos de color morado oscuro representan a los principales actores, los medios círculos de color morado más claro a los actores secundarios, las ondas significan el conflicto, las 2 líneas juntas las alianzas y por último las líneas punteadas a los actores que tienen vínculos con el conflicto. Como se ha mencionado anteriormente, el Reino Unido y España son las 2 partes principales del conflicto. Por un lado, el Reino Unido se había convertido en una potencia comercial, por lo que sus intereses era controlar este paso marítimo, que sería de gran importancia y de beneficio para ellos, lo que les traería más control en cuanto a rutas comerciales hacia el mundo, y esto fue lo que los llevó a que comenzaran las tensiones entre ambos países. Por el otro lado, España, con la firma del Tratado de Utrecht, cedió control al Reino Unido. En consecuencia, este país iría perdiendo soberanía sobre el territorio. Es por eso que tiempo después buscaría recuperar parte del Peñón, incluso queriendo llegar a un acuerdo de cosoberanía, a lo que el Reino Unido y la población de Gibraltar no reaccionan de buena manera.
Por su parte, la población de Gibraltar, como se había mencionado, representa parte de los actores importantes en el desarrollo del conflicto, pues en 2002 el gobierno de Gibraltar celebró un referéndum en el que el 98,97% de la población se manifestó en contra de esta fórmula y rechazó la soberanía compartida entre los gobiernos español y británico, por lo que se ve claramente que ellos rechazan cualquier medida de presión política para formar parte de España, lo que causa inconformidad para el país. De la misma manera, actores como los Países Bajos, Portugal y Francia tienen participación. Los Países Bajos participaron junto a los dos países principales del conflicto en la firma del Tratado de Utrecht, siendo parte firmante de este. Por su parte, Portugal estuvo en relación con el Reino Unido, apoyándolo de forma militar, y Francia, por el contrario, estuvo apoyando a España para defenderse del Reino Unido. Ahora bien, las organizaciones internacionales no se quedan atrás, como lo es la ONU, que juega y ha jugado un papel importante en el desarrollo de este conflicto. Este organismo tiene en cuenta el tema de la descolonización, pues tiene una lista con 17 territorios no autónomos, los cuales son aquellos territorios pendientes de descolonización, y Gibraltar está dentro de esos pocos, dado que el Reino Unido tiene incidencia en este territorio, y debido a esto la organización está al tanto de cómo se va desarrollando esta situación. Asuntos o problemas. Gibraltar es considerado tradicionalmente en España como una cuestión de orgullo patrio, pero el asunto es complejo y contiene muchos elementos en los que se mezcla la política, la economía y la convivencia que hacen que cualquier acción en ese pequeño espacio de apenas 5 kilómetros tenga un gran impacto en el entorno que lo rodea. Veamos algunos puntos importantes para comprender dicho conflicto. El número 1. El Tratado de Utrecht. Es el acuerdo internacional firmado entre España e Inglaterra en 1713. Se cumplen ahora 300 años. En la Guerra de Sucesión Española, por el que España cedió a Gran Bretaña la plena y entera propiedad de la ciudad y castillo de Gibraltar, juntamente con su puerto, defensas y fortalezas que le pertenecen, dándola dicha propiedad absolutamente para que la tenga y goce con entero derecho y para siempre, sin excepción ni impedimento alguno, según el artículo 10 de este tratado. Número 2. La Resolución 2353 de las Naciones Unidas del 19 de diciembre de 1967 invita a los gobiernos de España y del Reino Unido a reanudar sin demora las negociaciones con miras a poner fin a la situación colonial de Gibraltar y a salvaguardar los intereses de la población al término de esa situación colonial, ante lo que el gobierno de Gibraltar defiende que la salvaguarda de sus intereses pasa por respetar sus derechos democráticos. 3. El cierre de la verja. La reacción española del gobierno de Franco a la promulgación de la Constitución del 69 fue el cierre de la verja ese mismo año, de forma progresiva. La incomunicación entre la línea de la Concepción y Gibraltar duró 13 años y las puertas de la frontera volvieron a reabrirse para peatones el 14 de diciembre de 1982 y para vehículos el 5 de febrero de 1985, al ser esta una de las condiciones para la entrada de España en la Comunidad Económica Europea. El cierre de la verja causó un enorme impacto en la economía linense, donde la mitad de la población emigró, en muchos casos para ocupar puestos de trabajo ofrecidos por el gobierno franquista fuera de la ciudad. ¡4! El proceso de Bruselas, 2 banderas, 3 voces. En 1985, España y Reino Unido reanudan las negociaciones sobre Gibraltar y bajo la premisa de respetar la opinión del pueblo gibraltareño, se comprometen a tomar las medidas necesarias para mejorar la fluidez en las relaciones humanas, de tránsito por tierra y aéreo, culturales, turísticas y comerciales entre las poblaciones de ambos lados de la verja,
además de abrir un proceso negociador sobre la soberanía de Gibraltar. 5. El acuerdo de cosoberanía que no fue. En plena crisis por la presencia del submarino nuclear Tyrell en el Peñón en el año 2001, que generó una oleada de reacciones de los campos gibraltareños en contra, el ministro español Joseph Piquet y su homólogo británico Peter Hain reanudan en Londres el diálogo sobre el Peñón. Hain desvela en la Cámara de los Comunes la estrategia acordada con España para lograr un acuerdo definitivo sobre Gibraltar, aprobar una declaración conjunta al término de las negociaciones en marcha que se mantendrán tanto si es aceptada por el gobierno de La Roca como si no. 6. El Foro de Diálogo Tres Banderas, Tres Voces. En 2004, el gobierno español, el británico y el de Gibraltar constituyen un foro de diálogo trilateral con agenda abierta para tratar sobre la cuestión de Gibraltar. 7. La disputa de la pesca. Uno de los conflictos que más problemas ha generado en los últimos años ha sido el de la pesca. Tradicionalmente, los pescadores españoles, sobre todo de la línea, han faenado en las inmediaciones del llamado Puerto Chico, en la zona de Poniente y en la parte más cercana al aeropuerto y al puerto de Gibraltar. Al considerar estas aguas les pertenecen, los gibraltareños tratan de ejercer su soberanía sobre ellas. En el año 1991, el gobierno de Gibraltar promulga una ley de protección de la naturaleza que impide la pesca con redes en las aguas territoriales británicas, y empiezan las discrepancias sobre este asunto y los hostigamientos que provocan varios episodios similares a los vividos este año. Número 8. La convivencia. Uno de los aspectos más olvidados cuando se trata del contencioso de Gibraltar son los problemas de convivencia que causa la falta de acuerdo entre las poblaciones de ambos lados de la verja. La indefinición legal y la falta de fluidez en las relaciones políticas ocasionan importantes dificultades en el desarrollo del potencial que posee el campo de Gibraltar, y que se ve frenado en la incomunicación a la inexistencia de acuerdos políticos sólidos entre todas las partes que sirvan para construir un espacio de cooperación local común. Es útil hablar sobre la situación actual del conflicto por el Peñón de Gibraltar. El conflicto actual subyace un contencioso sobre las aguas que rodean al Peñón. España, amparándose en este caso en el Tratado de Utrecht, dice que en ese no se habla de aguas internacionales. Por aquel entonces, este concepto jurídico ni siquiera existía. No obstante, desde 1994, con la entrada en vigor del Tratado sobre el Derecho del Mar, se estableció que en cualquier territorio costero tuviera jurisdicción sobre sus aguas adyacentes. En 2006, Reino Unido y Gibraltar llegaron a un acuerdo para reformar la Constitución de 1969. Asimismo, cabe mencionar que en la época moderna, España mantiene por la vía diplomática el reclamo a Reino Unido de la soberanía sobre la península entera. El 24 de abril de 1779, España da comienzo al Gran Asedio de Gibraltar, el tercer y último intento militar por recuperar dicho territorio, que había sido capturado por una fuerza anglo-neerlandesa en 1704. Gibraltar fue finalmente concedido a Gran Bretaña por España en el artículo 10 del Tratado de Utrecht de 1713, dentro de la liquidación de la Guerra de Sucesión Española. El sitio de Gibraltar concluyó en 1783 con la firma del Tratado de Versalles, mediante el cual el Reino Unido reconoció a España la propiedad de la isla de Menorca y de otros territorios en el continente americano. Sin embargo, nunca se mencionó la cesión de Gibraltar.
En la época moderna, España mantiene por la vía diplomática el reclamo al Reino Unido de la soberanía sobre la península entera. En 2019, España logró en el Parlamento Europeo, en el marco de una discusión de extensión de visados, que le confirieran al Estrecho Gibraltar el título de colonia de la Corona Británica. Es por ello que en la actualidad existe un acuerdo entre los gobiernos español y británico y el gobierno de Gibraltar de mantener un proceso trilateral y que cualquier decisión debía satisfacerlos a todos. Para finalizar nuestro tema, se mencionará algunos posibles escenarios. Según estimaciones del diario El Mundo, Gibraltar pasará a ser frontera exterior, por lo que se establecerá el control de mercancías y personas. España y el Reino Unido deben obtener un acuerdo sobre Gibraltar antes del 31 de diciembre para evitar un Brexit duro en las fronteras. Esto obligaría a establecer un control de mercancías y personas. Datos detallados por la ministra española de Exteriores, Arantxa González Laya, declaró que todos deben cumplir con los requisitos de cualquier frontera exterior de la Unión Europea, salvo para los trabajadores transfronterizos que ya se hayan registrado. Ellos contarán con un documento específico que les permitirá moverse con libertad. Seguidamente, González Laya subrayó que el acuerdo alcanzado el pasado 24 de diciembre entre el Reino Unido y la Unión Europea no se aplica a Gibraltar, por lo que es necesario alcanzar un acuerdo separado que está negociando España con Reino Unido y que no está concluido. Si no contaran con un acuerdo antes del 31 de diciembre, España deberá inspeccionar las fronteras con Gibraltar con observancia escrupulosa de todas las normas de la Unión Europea sobre fronteras exteriores, por lo que todos los que quieran pasar la frontera necesitará un visado de pasaporte, como ocurre en cualquier país tercero. Esto significa que los ciudadanos de Gibraltar dejarían de tener acceso a la seguridad social española, quedarían fuera del espacio aéreo europeo, necesitan un reconocimiento específico del carnet de conducir y del seguro de sus vehículos. Esto detallado por la ministra española de Exteriores. Lo expuesto en el siguiente trabajo nos permite arribar a las siguientes conclusiones. Según los resultados encontrados, se concluye que es de vital importancia saber sobre la situación actual que se vive mediante este conflicto, ya que Gibraltar fue finalmente cedido a Gran Bretaña por España en el artículo X del Tratado de Utrecht de 1713. Dentro de la liquidación de la Guerra de la Sucesión Española, el sitio de Gibraltar concluyó en 1783 la firma del Tratado de Versalles, mediante el cual el Reino Unido reconoció a España a la propiedad de la isla de Menorca y de otros territorios en el continente americano. Por lo tanto, cabe resaltar que los datos detallados por la ministra española de Exteriores, Arantxa González Laya, declaró que todos deberán cumplir con los requisitos de cualquier frontera exterior de la Unión Europea, salvo para los trabajadores transfronterizos que ya se han registrado. Gracias por su atención prestada.